Muy buenos días, chicos. Vamos a ver el día de hoy ciclo biogeoquímicos para entender mucho mejor. ¿De qué se trata este tema? Prácticamente los ciclos que se dan en la naturaleza, en la vida diaria, a nuestro alrededor, con lo cuales nos ayuda a sobrellevar la existencia acá en el planeta, nuestro querido planeta Tierra. ¿Ok? Estos ciclos son muy importantes para el desarrollo de la vida en este planeta, como les estaba indicando. Uno de los más importantes es el ciclo del agua, ¿no? Todo el ciclo que lleva se cae como líquido, como efecto de lluvia, la precipitación de las nubes, llega a los glaciales, se solidifican, los glaciales luego se derriten para formar ríos, estos a su vez llegan de forma líquida al mar, para luego con las temperaturas evaporarse, formar las nubes y nuevamente la precipitación, y así se hace el ciclo. Pero no solamente el ciclo del agua es lo que vamos a ver el día de hoy, no solamente el ciclo del agua es el único ciclo que existe. Existen otros ciclos de otros elementos químicos, por ejemplo, del carbono, el ciclo del hidrógeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, del flúor, del azufre. Existen una infinidad de ciclos que son importantes, ¿no? Nosotros vamos a ver lo más importante el día de hoy para poder comprender cómo esto nos afecta de forma tanto positiva como negativa, ¿ok? Inclusive el ciclo del agua nos puede afectar de forma negativa. Por ejemplo, ¿cómo, profesor? Si el ciclo del agua es vital, ¿no? El agua es vida. Sí, pero el exceso de agua causaría inundaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso de ahí sería perjudicial. Es importante que los ciclos, sea cual sean los elementos o sea cual sea la sustancia a la cual estamos refiriéndonos, estén en completo equilibrio. Y esto de acá no se va a lograr este equilibrio porque el ser humano está contaminando el medio ambiente. Está lo que se llama el efecto invernadero a través del CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos factores en los cuales influye en estos ciclos biogeoquímicos. Vamos a ver a continuación un resumen rápido de los ciclos que vamos a ver el día de hoy, para luego posteriormente ver un detalle de cada uno de estos ciclos, las fases, las transformaciones que se dan y cómo influye, repito, de forma tanto positiva como de forma negativa a nuestro planeta Tierra y por ende a nuestra supervivencia. ¿Ok? Vamos a comenzar. Ciclos biogeoquímicos. En la biosfera, la materia es limitada, de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra. De otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. Los movimientos de sustancias inorgánicas se conocen como ciclos biogeoquímicos, porque... Ok, sustancias inorgánicas. ¿El agua es una sustancia orgánica o es inorgánica? ¿El agua es una sustancia orgánica o inorgánica? Orgánica. ¿Orgánica? No, es inorgánica. Es inorgánica. Es inorgánica. ¿Ya? Y eso es justamente en lo que se resumen los ciclos biogeoquímicos. Son movimientos de sustancias inorgánicas que se da a través de, valga la redundancia, un ciclo. ¿Sí? Dime. ¿Puedo salirme del... ¿Qué pasó, Ariana? ¿Estás bien? Y con gripe. Participa a través del chat, si no, pues. No, estoy mal. ¿Puedo salir de la clase? Ya, un momentito, voy a tomar la lista con tu asistencia para que te puedas salir. No te preocupes, un momentito, ¿ya? Entonces. Biológicos del ecosistema. Los componentes del entorno geológico son la atmósfera, constituida fundamentalmente por gases que incluyen el vapor de agua, la litosfera, la corteza sólida de la Tierra, y la hidrosfera, que comprende los océanos, lagos y ríos que cubren 3/4 partes de la superficie terrestre. Muy bien. Atmósfera, el aire, la parte hasta el espacio. La litosfera, lito es tierra, todo lo que es la parte terrestre. Montañas, cerros, el piso donde tú estás caminando, la chacra, los bosques, todo ello. Y la hidrosfera es todo lo que es el agua, ríos, mares, lagos, lagunas,
etc. ¿Ok? Estos son los componentes geológicos de nuestro planeta Tierra. Sigamos escuchando. Los componentes biológicos de los ciclos biogeoquímicos incluyen los productores, consumidores y degradadores. El ciclo del agua. El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido, hielo o nieve, líquido y gas, vapor de agua. Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. A la circulación y la conservación de agua en la Tierra se le llama también ciclo hidrológico. El ciclo del oxígeno. Los seres vivos toman el oxígeno del aire, junto con... Muy bien. Vamos a pararnos acá un ratito para analizar el ciclo del agua, también llamado ciclo hidrológico, ¿ok? También llamado ciclo hidrológico, acuérdate de ese nombre. Como pueden ver ahí, vamos a comenzar por acá, la condensación. Cuando se condensa, recuerden con los cambios de estado de la materia, cuando la condensación es el paso de estado ¿cómo? De líquido a gaseoso, la condensación. Entonces, en este caso, se forman las nubes y cae en forma de sólido como forma de nieve, ¿sí? Una parte sólida. Esto a través del nevado, luego se va haciendo el deshielo y también en forma de lluvia, dependiendo de la altura a la cual caiga dicha nieve, se produce una filtración para pasar al estado líquido para llegar a los mares. A través de los ríos llegan a los mares el estado líquido y sucede a través de la energía solar el incremento de temperatura, lo que es la evaporación. En esta evaporación se forman las nubes, ¿no? De la evaporación se forman las nubes. Se sigue evaporando y luego sucede la condensación para lo que es la caída de justamente de este gas que ahora se va a convertir en líquido. ¿Ok? Inicialmente la precipitación, chicos, es a través de nieve. Ojo, siempre va a caer nieve de las nubes. Pero profesor, ¿pero por qué cae lluvia? Es que cuando en el trayecto ya esta nieve se va derritiendo, se va deshaciendo y ya cae como gotas de agua, gotas de lluvia, ¿ok? Pero chicos, cae nieve en realidad, pero como está algunas ciudades a cierta altura, va a caer nieve en esas ciudades que están a más altitud y en las ciudades que están a menos altitud, más abajo, en el trayecto se va a ir deshaciendo y estos copos de nieve se convierten en lluvia. Va a depender de la altura. Por ejemplo, en las puntas de los nevados, nieve, pero más abajo en las ciudades, esta nieve se convierte en gotas de lluvia. ¿Ok? Vamos a ver ahora el siguiente ciclo del El oxígeno. ciclo del oxígeno. Los seres vivos toman el oxígeno del aire. Junto con el carbono, hidrógeno y nitrógeno lo utilizan para construir nuevas moléculas en su cuerpo. El oxígeno vuelve a la atmósfera gracias a las plantas verdes durante la fotosíntesis y en forma de dióxido de carbono durante la respiración de plantas y animales. Es decir, expiración e inspiración. Absorbes oxígeno, en el caso de nosotros, los seres vivientes, y los animales, y expulsamos CO2. Y este CO2 es absorbido por las plantas y luego expulsan oxígeno. De tal manera que nuevamente absorbemos el oxígeno y botamos CO2, ¿no? Acá está, ¿no? Junto con la acción del vapor de agua, en las plantas botan el CO2 y nosotros absorbemos el oxígeno y expulsamos CO2, el cual es absorbido por las plantas que botan oxígeno, y así sucede el ciclo. Adicionalmente, la radiación ultravioleta genera, justamente con la interacción del ozono presente en el medio ambiente y con el hidrógeno, pues la creación de algunas reacciones que crea lo que es agua, ¿no? Principalmente. Vamos a ver otro ciclo, el ciclo del carbono, que también es importante. Este ciclo del oxígeno, antes de pasar al ciclo del carbono, es muy importante porque es el responsable de nuestra respiración. La respiración es algo vital, el ciclo del oxígeno. ¿Ok? Vamos a ver ahora el ciclo del carbono. El ciclo del carbono. Los cuerpos de todos los seres vivos se basan en el elemento carbono. Es uno de los principales constituyentes de macromoléculas como lípidos, proteínas e hidratos de carbono. El carbono tiene su origen en el dióxido de carbono de la atmósfera. Las plantas verdes y algunas bacterias lo ingieren y con él fabrican alimento. Cuando los animales comen plantas, toman parte del carbono.
El dióxido de carbono vuelve a la atmósfera por la respiración de los seres vivos o por sus desperdicios o por su descomposición. Ciclo. Muy bien. El ciclo de carbono, aquí más que todo es un ciclo un poco contaminante, ¿ya? Un poco contaminante porque se da hacia el exterior dióxido de carbono, el cual produce el efecto invernadero. Eso quiere decir que se elevan las temperaturas del planeta Tierra como un invernadero. Me dice acá que está un poquito lento el internet. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Mejor? Sí, profesor. ¿Mejor? Ok. Sí, Entonces, profesor. en el caso del ciclo del carbono, como les decía, es algo un poco perjudicial porque aquí se genera el CO2 en este ciclo de carbono. Y este CO2 es perjudicial para nuestra salud. Si bien las plantas absorben CO2, pero no pueden absorber todo el CO2 que nosotros como seres humanos, sobre todo los seres humanos, botamos al medio ambiente. Este restante de CO2 que no puede ser absorbido por las plantas, simplemente va al medio ambiente y se genera el famoso efecto invernadero, que es la retención de los rayos ultravioleta que escapen del planeta Tierra y generando el rebote por esta capa de CO2 principalmente, y este rebote de los rayos ultravioletas llegan nuevamente al planeta Tierra y genera el incremento de las temperaturas de nuestro querido planeta Tierra. Entonces, este efecto invernadero es perjudicial para nuestro planeta. ¿Por qué, profesor? Porque influye en el clima, genera inundaciones, genera muchos desastres naturales, sobre todo las inundaciones que son muy frecuentes últimamente. Antes no lo eran tanto. También produce el efecto invernadero, produce sequías en el mundo, produce altas precipitaciones por otro lado, produce climas extremos, ¿ok? Por ejemplo, en el Perú ya no se siente las 4 estaciones, no sé si se habrán percatado. Las 4 estaciones, verano, otoño, invierno, primavera, se sentían, había ciertos cambios, pero ahora solamente pasamos del verano al invierno y del invierno al verano y no nos damos cuenta de esos pequeños cambios, ¿no? Solamente hay 2 estaciones. Y se dice que en un futuro solamente vamos a sentir un solo tipo de estación, es decir, un solo tipo de clima, el cual esperemos que no sea muy extremo, ¿no? Es importante que se hagan los cambios de temperatura a través de las distintas estaciones que se puedan dar. Como le digo, en el Perú solamente se siente 2 tipos de estaciones, invierno y verano, ¿no? Así que tener en cuenta ello respecto a la contaminación ambiental. Vamos a ver ahora luego el ciclo del nitrógeno, que también es perjudicial para para nuestro, para nuestro organismo. Vamos a verlo de cierta manera, porque recuerden que el aire, ¿cuál es el mayor componente del aire que respiramos? No es oxígeno, chicos, es nitrógeno. Generalmente el 60%, 70% del aire que respiramos es nitrógeno. Solamente un 20, 25% a lo mucho es oxígeno. El resto son otros tipos de gases. Pero el aire que respiramos está compuesto no solamente de oxígeno, sino en mayor medida de nitrógeno, ¿correcto? En mayor composición. Vamos a seguir viendo esto, por favor. Ciclo del nitrógeno. Todos los seres vivos necesitan nitrógeno para fabricar proteínas. Intervienen fundamentalmente en este ciclo los vegetales y las bacterias fijadoras de nitrógeno. En ese proceso, el nitrógeno es incorporado al suelo, que será absorbido por los organismos vivos antes de regresar de nuevo a la atmósfera. Acción del ser humano. Desde la década de los 30, ¿Qué importancia tiene el nitrógeno en nuestra vida también? Ahora, dependiendo en qué cantidad, en qué volumen se dé esto, nos puede afectar tanto de forma positiva como negativa. En el gráfico vemos lo que es el ciclo del nitrógeno, el cual es importante para la generación, la creación de proteínas o nutrientes, ¿no? Importante para la vida de todo tipo. En este caso, los compuestos de nitrato con el suelo ya forman los famosos amoníacos que te he mandado a investigar, los nitratos en el suelo. Los nitratos son importantes, chicos, ¿por qué? Porque son como abonos para las plantas, hacen que crezcan más, se produce la fertilidad. Si yo tuviera un terreno baldío en el cual no
al momento de plantar cualquier tipo de semilla no produce nada, simplemente yo le echo algunos nitratos al suelo y empieza a ser fértil esta tierra, ¿ok? Es muy fértil la tierra. Y al evaporarse en el medio ambiente, forma justamente el nitrógeno puro, que es parte del aire que respiramos. El nitrógeno es parte fundamental del aire que respiramos. Recuerden que el aire es una mezcla de gases, ¿ok? Y este nitrógeno presente en el aire ayuda a producir los nitratos respectivos, los cuales sirven de nutrientes para los organismos del reino plantae o las plantas, que a su vez sirven de nutrientes a los animales que comen dichas plantas, que a su vez estos desechos que botan los animales a través de sus desechos orgánicos, justamente se convierten tanto en amoníaco, bacterias se descomponen y estos a la vez se evaporan para formar nuevamente parte del aire que respiramos. Entonces este ciclo del nitrógeno es importante. Eso sí, el exceso de nitratos en el suelo puede, no solamente produce la fertilidad, sino el exceso puede producir la infertilidad del suelo. Un exceso de nitratos puede producir infertilidad. Por eso, tener en cuenta las famosas dosis o las famosas recetas que se dan para lo que es la fertilización del suelo con nitratos. Y por último, vamos a ver la interacción del hombre al respecto con nuestro medio ambiente y cómo influye el hombre con respecto a estos ciclos biogeoquímicos. Acción del ser humano. Desde la década de los 30 en adelante, el hombre ha intervenido rápidamente en estos procesos naturales, ya sea acelerándolos o retardándolos, utilizando una gran cantidad de químicos y materiales que pueden lastimar al planeta. Esto vemos en nuestra actividad cotidiana, pues la temperatura ha cambiado y los recursos naturales son cada vez más escasos, perjudicando la vida de muchas especies y de la Tierra misma, pues necesita llevar sus procesos normalmente para no verse afectada. Con respecto al agua, el hombre contamina el agua con las fábricas, la basura, químicos y otra gran cantidad de contaminantes. Altera su ciclo, volviéndola inutilizable tras su contaminación. Además, construye desviaciones o detiene el curso del agua para beneficio propio. En cuanto al nitrógeno, los humanos han cambiado radicalmente los suministros de nitratos y nitritos, principalmente por el uso de fertilizantes. Los procesos de combustión pueden también realzar los suministros de nitrato y nitrito debido a la emisión de óxidos de nitrógeno. Finalmente, la concentración de monóxido de carbono aumenta de forma constante debido al uso de combustibles fósiles como fuente de energía, y es el causante de producir un incremento en la temperatura de la Tierra. Muy bien. Vamos a... Muy bien. Vamos a ver ahora rápidamente nuestra separata, los ciclos biogeoquímicos. Como se resumía en el video, un ciclo biogeoquímico es simplemente el movimiento de materias inorgánicas que son importantes para la vida, entre ellas el agua, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono. Como pudimos ver en el video, el ciclo del agua es importante porque sucede las fases de evaporación para formar las nubes, la condensación para que justamente esta nube haya las precipitaciones que cae lo que es copos de nieve, que si está cerca la ciudad donde va a caer, se caerá como nieve, pero si está más abajo, vamos a decirlo así, este copo de nieve se va a deshacer y se va a convertir en gotas de lluvia, ¿ok? Luego estas gotas de lluvia, que son líquidas, van a parar a los ríos, que a su vez van a parar al mar, y estos, con el incremento de la temperatura, se van a evaporar y nuevamente vamos a ver el ciclo del agua. ¿Ok? Es importantísimo el ciclo del agua para nuestra vida cotidiana, pero lamentablemente el ser humano está, como han podido ver, el ser humano actúa en este ciclo importantísimo del agua, el cual en algunos casos lo retarda, en unos casos lo acelera, y en otros casos peores simplemente evita que suceda, inclusive, ¿no? Con la contaminación está evitando que el ciclo del agua se cumpla, ¿no? Por eso vemos más sequías por un lado y más inundaciones por el otro, porque está alterando este ciclo. El ciclo de carbono, rápidamente le menciono, es importantísimo porque es un componente esencial de nuestra vida diaria. El carbono es parte nuestra, es parte de nuestro
cuerpo. Nosotros contenemos carbono en nuestra composición química de nuestro organismo. Así que es importante este ciclo, ya que va a haber absorción de CO2, emisiones correspondientes. Los animales y el hombre se alimentan de productos vegetales que justamente se alimentan del CO2 que nosotros expulsamos, ¿no? Es increíble este ciclo del carbono. Ahí está. Nosotros emitimos CO2 que absorben las plantas, que a su vez expulsan oxígeno, que es parte de lo que respiramos. También nos alimentamos de las plantas y así sucesivamente se cierra este ciclo. Y también influye acá la fotosíntesis, obviamente, ¿no? El intercambio gaseoso que se da, ¿no? Acuérdate que la fotosíntesis se define como el intercambio gaseoso. Intercambia CO2 por oxígeno. Absorbe CO2 las plantas, botan oxígeno. El ciclo del nitrógeno, que vamos a mencionar rápidamente, también es importantísimo. Recuerden que la atmósfera o el aire que respiramos está compuesto en mayoría del nitrógeno. En este caso, aproximadamente un 65, 60, 70% de lo que es la presencia de nitrógeno en el aire que respiramos, ¿no? Este nitrógeno lo aprovechan netamente las bacterias a través de la descomposición. Y estas bacterias capturan directamente el nitrógeno de la atmósfera y lo transforman en nitratos, que a su vez sirven de abonos vegetales para las plantas, que a su vez hacen que crezcan fortalecidas y de un buen tamaño adecuado según la cantidad de nitratos presente en el suelo. De tal manera que al momento de hacer la fotosíntesis y la expulsión de los gases, sucede también el ciclo del nitrógeno, ¿no? A través de los nitratos que se dan. ¿Cómo se da este ciclo? Y es importante. Primero se fija el nitrógeno. Consiste en que la conversión del nitrógeno gaseoso, NO2, en amoníaco, el NH3. El amoníaco es justamente una sustancia importantísima para nuestro planeta, ¿no? El amoníaco sirve como justamente fertilizante de plantas, ¿no? A continuación, una vez que se haya transformado el nitrógeno gaseoso a amoníaco, sucede la segunda fase, la nitrificación, que justamente es el proceso de oxidación del amoníaco para justamente las bacterias realicen este proceso respectivo, ¿no? Justamente en este proceso genera energía y es liberada utilizando a las bacterias como fuente de energía primaria. Siguiente paso, tenemos la asimilación. Una vez que se ha hecho la conversión de esta oxidación del amoníaco, las plantas necesitan estos nutrientes y lo hacen a través de los pelos de la raíz. Absorben las raíces absorben el amoníaco o el nitrato, incorporan nitrógeno a proteínas y ácidos nucleicos y la clorofila de la planta en sí. Cuando los animales se alimentan de vegetales, consumen estos compuestos nitrogenados, obviamente, y los transforman en compuestos nitrogenados animales, que son también importantes para este ciclo del nitrógeno. Luego sucede lo que es la absorción propiamente dicho de lo que es el ciclo del nitrógeno, que es la amonificación. Consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco, ¿no? Se inicia cuando los organismos producen desechos como la urea, ¿no? En la orina. Nosotros también producimos urea, claro que sí, profesor. Nosotros cuando orinamos, cuando hacemos la micción, esta orina tiene un componente que es tóxico, pero es vital para las plantas. Este componente tóxico para el ser humano es la urea, pero esta urea, que está compuesta por nitratos, es utilizada en la industria agrícola como un excelente fertilizante, ¿no? Un excelente fertilizante, ¿ok? Y tenemos por último la desnitrificación, que es el proceso que realizan algunas bacterias ante la ausencia de oxígeno. Se degradan los nitratos, liberando nitrógeno, propiamente dicho, para completar el ciclo y nuevamente iniciar, ¿no? Este nitrógeno es botado a la atmósfera, que luego posteriormente por otros organismos es absorbido para comenzar nuevamente lo que es el ciclo del nitrógeno. Por último, solamente cabe mencionar el ciclo del oxígeno, que es el intercambio justamente, es el elemento que es más abundante en los seres vivos. Nosotros nos componemos también de oxígeno y podemos encontrarlo bajo la forma de agua. El oxígeno lo vamos a hallar principalmente en el agua. El agua está compuesto de hidrógeno y oxígeno,
Así que es importante saber dónde poder encontrarlo. Era obvio la respuesta del agua, y que este oxígeno pueda ser utilizado también en la evaporación en la unión de los carbonos para formar el famoso CO2, que para el ser humano no es dañino el CO2 hasta cierto límite. Pasado ese límite es muy dañino porque causa otros efectos en el clima, ¿no? Como el efecto invernadero, ¿ya? Ok. Y el ciclo de oxígeno es importantísimo, esta transformación del oxígeno, porque justamente lleva a cabo algo muy importante en las plantas, lo que es la fotosíntesis, ¿no? Y en este caso el ciclo de oxígeno colabora con la fotosíntesis, pero también en la producción de la famosa clorofila, que es el que le da la pigmentación de tipo verdosa a los vegetales. ¿Ok? Entonces tenemos en cuenta esos ciclos, la importancia de cada uno de ellos, y ya con eso podemos empezar a responder nuestras preguntas de la aplicación. Antes de responder voy a tomar la lista respectiva. No se muevan, por favor. Muy bien. Entonces comencemos por favor con la separata, con las preguntas de ello. Vamos a guiarles porque quizás algunos no han podido imprimir por el tema de la hora que envié la separata, la disculpa del caso al respecto. Hemos estado con bastante carga, tanto yo como la Miss Patricia, hemos estado con bastante carga tanto acá de la casa como del colegio, sobre todo el colegio. Así que nos hemos desvelado bastante y recién has podido enviar la separata a la hora que han podido observar en el grupo, ¿no? La disculpa del caso ante ello, pero es parte de nuestras funciones, ¿no? No solamente enseñamos, sino también vemos la parte administrativa, que es un poquito pesadita. Así que la disculpa del caso nuevamente. En la medida de lo posible vamos a tratar de mandarles ya toda la semana de una vez para que tengan ustedes también tiempo de hacer la impresión respectiva. ¿Ah? Ok, muy bien. Dado ello, podemos comenzar con las primeras preguntas. Quiero ver su participación, por favor, para poderlos apuntar. ¿Ya? Muy bien, pregunta número 1. En el ciclo DEL, las sustancias utilizan el CO2 para que las plantas fabriquen sus alimentos. ¿En qué ciclo se da Oxígeno. el uso del Oxígeno, el CO2? oxígeno. Carbono, me Oxígeno, dicen por acá. Oxígeno, me dicen acá. Oxígeno. pero así. Muy bien, el No, oxígeno. no, oxígeno. En el ciclo del oxígeno, las plantas utilizan el CO2 para que las plantas fabriquen sus propios alimentos. Acá está, ¿no? El oxígeno es producido por los individuos fotosintéticos donde el agua, al donar electrones, produce. Para llevar esto a cabo se necesita la clorofila. Justamente acá, el oxígeno es producido por los individuos fotosintéticos para la fotosíntesis. Pero profesor, el carbono me dicen acá también. Bueno, si vemos exactamente el ciclo del carbono, el ciclo del carbono es un componente esencial, se encuentra en la atmósfera y hay agua como anhidro carbónico, CO2. Los vegetales verdes absorben en la atmósfera el CO2, el cual toman el carbono durante la fotosíntesis y con la ayuda de la energía solar fabrican sus alimentos y sustancias de reserva como el almidón. Entonces esto, chicos, es más detallado que el oxígeno. Acá es el CO2, mira, que toma el carbono durante la fotosíntesis. Y esto sucede en el ciclo del carbono. En el ciclo del carbono. Entonces, por eso también me estaban respondiendo ellos. Entonces, chicos, los dos son importantes. En ese ciclo las plantas utilizan el CO2. En ambos utilizan el CO2, en ambos ciclos, pero el que más detallado está y el que más utiliza CO2 es justamente en el ciclo del carbono. El CO2 es la combinación de ambos ciclos, si te das cuenta, carbono y oxígeno. Entonces nos vamos a indicar que la respuesta es la letra A con mayor énfasis. Si no estuviera la letra A, sería la letra B la respuesta a dar por un tema tema general más que todo, ¿no? El ciclo de carbono detalla más esto que el ciclo del oxígeno. 2. El carbono es devuelto a la atmósfera por medio del proceso de... ¿Cómo es devuelto a la atmósfera el carbono? ¿Combustión? Combustión. Ya. Combustión. Otra posible respuesta. Combustión. Combustión. Aquí lo podemos ver. El ciclo del carbono es devuelto al oxígeno mediante ¿qué cosa? Acá está. El oxígeno que queda en el CO2 es devuelto a la atmósfera. Los animales y los hombres se alimentan de productos vegetales que en consecuencia se transforman en hidratos de carbono aprovechando. De esta manera se restituye el carbono del ambiente natural. Acá
Esta forma de hidratos de carbono, energía en ellos existe durante el proceso de respiración. Por la respiración también se forma el carbono, pero principalmente si nosotros vemos en este gráfico, esto se da a través de justamente los famosos humos que son producto de la combustión, ¿ya? Pero ojo, también, chicos, también no solamente la combustión, sino la respiración, ¿ok? La respiración. Nosotros cuando respiramos botamos CO2. Ahora, profesor, ¿cuál es el dilema? ¿Combustión o respiración? Ok. Si nosotros leemos correctamente la pregunta, es un poquito ambigua, pero el carbono es devuelto a la atmósfera por medio del proceso de... Ahora, la combustión es un proceso que es provocado, es artificial más que todo el proceso, mientras que la respiración es un proceso natural. Por lo tanto, entre lo natural y lo artificial, ¿qué va a primar, chicos? ¿Cuál va a ser la prioridad entre lo natural y lo artificial? ¿Cuál va a ser lo primordial? ¿Cuál va a ser lo primordial, chicos? ¿Lo natural? Claro, nosotros naturalmente respiramos, no hacemos la combustión. Entonces, acá sería la respiración, es un proceso en el cual, ok. Por eso la fotosíntesis, no. La fotosíntesis es un proceso que absorbe el CO2 y bota oxígeno. No es lo mismo. 3. En el ciclo del agua, las nubes se forman en la etapa de... ¿Dónde se forman las nubes? ¿En qué etapa Evaporación. Muy bien, cuando se evapora. Evaporación. ¿Qué cosa era la evaporación? Pasar de estado sólido, líquido o gaseoso. Del estado líquido pasas al gaseoso, la evaporación. Al gaseoso. Muy bien. Y el estado gaseoso son las nubes, pues, del agua. Son las nubes. Son las famosas nubes. ¿Ya? Ok. 4. Es una etapa del ciclo del agua. Evaporación. Muy bien, evaporación. La fusión, no, la fusión es el cambio de sólido a líquido. La desecación es como una decantación, es cuando tú metes bastante temperatura a sólidos para evaporar el agua. La carbonización es prácticamente la combustión, es formar carbonos. Y la cremación viene a ser la quema de elementos orgánicos, ¿no? La cremación justamente para querer cenizas. Esto se utiliza bastante actualmente en los cementerios, ¿no? Por un tema de la pandemia, mayormente piden la cremación de los cuerpos, es decir, a altas temperaturas se deshace todo el organismo y queda la ceniza. Y esas cenizas son puestas en una urna y a ese proceso se llama la cremación. ¿Okay? Un momento bien penoso, obviamente, para ese tipo de cosas. 5. El agua se calienta y pasa a ser vapor de agua. Está fácil. Evaporación. Evaporación. Muy bien, evaporación. ¿Ya? Prácticamente estamos viendo este proceso muy seguido. La evaporación es importante porque genera las nubes. ¿Ok? Al ciclo del agua también se le llama... Ciclo hidrológico. Muy bien, ciclo Hidrológico. hidrológico. Muy bien, Kiara, muy bien, Romy, muy bien, chicos. Ciclo hidrológico. Hidro, de agua, hidrológico. Pregunta número 7. El carbono se almacena por años. ¿Cuál de las alternativas prueba esta afirmación? El carbono se almacena por años. ¿Cuál de las alternativas prueba esta afirmación? ¿Dónde encontraríamos carbono? ¿En la atmósfera? Ya, pero ahí me encontramos más oxígeno y nitrógeno que carbono. Fósforo. Fósforo, no. A ver, el carbono se almacena por años, se almacena. ¿Cuál de las alternativas prueba esta afirmación? Ozono. El ozono es oxígeno. Árboles. Están adivinando por descarte. Es árboles. ¿Por qué? Porque los árboles que son plantas absorben el CO2 y se queda almacenado y como parte del carbono y expulsa oxígeno. Si absorbes CO2, o sea, carbono con oxígeno, y botas oxígeno, ¿qué te está quedando dentro del árbol entonces? ¿El carbono, sí o no? ¿Está claro? Recuerden, las plantas absorben el CO2, el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como quiera llamársela. O sea, entran dos elementos químicos, entra carbono y entra oxígeno, ¿correcto? A la planta. Y la planta a través de la fotosíntesis transforma este CO2 en oxígeno, o sea, bota oxígeno. La pregunta es, si entró carbono con oxígeno y sale oxígeno, ¿qué queda en el árbol o la planta?
¿Qué queda? El carbono. El Carbono. carbono se puede almacenar por varios periodos de tiempo. Y uno de los ejemplos son las plantas. Y una de las plantas mencionadas acá es los árboles. ¿Ok? Profesor, ¿y qué pasa? ¿Cómo hago para yo liberar este carbono? Fácil, yo talo el árbol y al momento de talar ese carbono es expedido o expuesto al medio ambiente. Es por eso que es fundamental no propiciar lo que es la tala de los árboles, porque al momento de talar, ese carbono que está almacenado dentro de los troncos de los árboles es liberado al ambiente y genera el efecto invernadero, que es el calentamiento, aumento de temperatura en nuestro planeta Tierra. Por eso es importante no talar árboles, porque sucede la liberación del CO2 y también del carbono propiamente dicho. 8. Compuesto químico que el ser vivo produce y en el que encontramos el carbono. Compuesto químico que el ser vivo produce, o sea, nosotros producimos, somos un ser vivo, en el que encontramos el carbono. A ver, por descarte, azufre, no. Aire, el aire está compuesto de gases. Sal de cocina, agua, glucosa, ¿cuál podría ser? Compuesto químico que el ser vivo produce en el que encontramos el carbono. Obviamente, Glucosa. la glucosa, que es el azúcar. ¿Nosotros producimos glucosa? Sí, en cierta medida sí. ¿Ok? Pero también comemos bastante lo que es las frutas, todo ello, las proteínas que nos ayudan a producir más glucosa. Pregunta número 9. Etapa del ciclo del agua en la que se producen las lluvias. ¿Cómo se llama esa etapa? Condensación. Condensación. A ver, Matías, ¿qué más dice condensación? Condensación. Muy bien, chicos, condensación. Cuando se convierte en gotas, primero son, ojo, en la condensación, lo que sale de la nube sale simplemente copos de nieve. Si está cerca la superficie, como son las montañas que son tan altas, esta caerá en forma de nieve. Pero cuando está más abajo, estos copos de nieve se van deshaciendo y forman las famosas lluvias de agua, o sea, gotas de agua. ¿Ok? 10. Para finalizar, son las etapas del ciclo del agua. La A. Condensación, evaporación y licuación. Licuación. Ya. Licuación, ¿hay licuación? A ver, vamos a ver si hay licuación. La E, profesor. En el ciclo del agua, ¿hay licuación? La E, profesor. No. ¿Qué cosa es licuar? La E, evaporación, condensación y precipitación. Sí, condensación, precipitación, muy bien. Aniquilación, precipitación, la E, muy bien. Obviamente no puede ser los demás. ¿Ok? Tener mucho cuidado al momento de dar una respuesta. La A parecía correcta, ¿no? Condensación, evaporación, pero licuación ya malogró la secuencia. No hay licuación de gases. ¿Qué cosa significa licuación de gases, chicos? Licuación. Agarrar al gas, meterlo en un recipiente y mediante un émbolo ir presionándolo. Y con esa presión tan alta que tiene el gas se convierte rápidamente en líquido. Por eso se llama licuación. Estoy licuando un gas, significa lo estoy comprimiendo, pero para ello tengo que atraparlo. Eso sucede en el ciclo del agua, o sea, hay por ahí algo que atrapa el gas, lo comprime y se convierte en agua. No, eso no sucede. La licuación más que todo es un proceso artificial, vamos a decirlo así, es un proceso de tipo artificial, así que en este caso la letra E es la adecuada. Muy bien, chicos, hemos terminado esta parte teórica, no sin antes indicarles qué es lo que tienen que hacer en la actividad de extensión. Está sencillo, para que pasen su Semana Santa tranquilos, lo terminen el día de hoy. Me van a buscar 6 significados de estos 6 términos, sus significados respectivos, y me van a completar este crucigrama que justamente tiene que ver con los ciclos del tema que hemos visto, ¿no? Está sencillo. Y en la evaluación, chicos, es para investigar, son 4 preguntas para investigar, es obvio que cada una vale 5. Investiguen, por favor, busquen en Google, busquen en Wikipedia, en todas las revistas científicas que pueden encontrar, averigüen bien, cotejen varias páginas para corroborar la respuesta, porque les digo, van a encontrar 2 o 3 respuestas distintas en cada una de esas preguntas, lo cual no necesariamente todas son correctas, o una de ellas es correcta, porque justamente hay páginas que en vez de informar, desinforman, y a veces no siempre la
la información que está ahí es cierta. Así que corroboren con más páginas, no se vayan a la primera, no se conformen con esa primera página. ¿Ya? Ok, chicos. ¿Consultas, dudas finales? No, profesor. Ok, entonces es importante el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre. También me vas a investigar, como puedes ver, definir los ciclos bioquímicos restantes, como el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. ¿Qué se hace acá? ¿Qué hay? ¿Qué transformaciones o qué compuestos químicos son primordiales? Unas 3, 4 líneas en la número 4 es más que suficiente, pero tienen que explicar por cada uno, tienes que explicar cómo es el ciclo del azufre, qué es lo que forma y el ciclo del fósforo. Profesor, ¿de qué otra manera podría responder la número 4? Muy fácil. Pegas un dibujo alusivo tanto al ciclo del azufre como el ciclo del fósforo y abajo escribes de forma resumida qué es lo que sucede en este ciclo. Nada más, esa es otra opción. ¿Ya? Esa es otra opción. En caso que no puedas imprimir por algún motivo, simplemente busca en internet y define el mejor concepto que pueda tener respecto al tema que estás investigando. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda adicional, final? Nada. No, Muy bien, chicos. Entonces vamos a pasar profesor. la lista final. O sea, se han ido varios. Ah, ya, bueno, ya fueron ya. Siempre se toma hasta el final la lista también. Así que para poderlos ustedes hacer seguimiento, ¿no? Ok, muy bien, chicos. Ya tomé la asistencia. Listo, chicos. Ok, muy bien, chicos. Cualquier cosa, cualquier consulta me la hacen saber. Espero su tarea, sus evaluaciones el día de hoy. Está sencillo, como pueden ver, es para investigar simplemente y para que llenes tu crucigrama de los ciclos biogeoquímicos. Así que investiga también, chicos. Ok, chicos, sin más preámbulos, nos estamos viendo. ¿Alguna consulta adicional, final? Ok, no habiendo consultas, por favor, cualquier consulta adicional, hacerlo por WhatsApp para poder yo absolver cualquier duda. Respecto a los chicos nuevos, que por ahí veo uno o dos, por favor, también me escriben para coordinar la entrega de sus fichas y también cómo van a entregar para esta semana de exámenes sus cuadernos correspondientes. Pero previa coordinación, todo es con coordinación, chicos. Otra cosa muy importante, por favor, para todos, nuevos o antiguos, la presentación de su cuaderno es la próxima semana junto con el examen que se va a dar. Va a haber un pequeño repaso previamente. Y mientras se está dando el examen, ustedes ya pueden ir mandando la foto de sus videos de sus cuadernos respectivos. Profesor, ¿lo puedo mandar hoy día, mañana? Sí, claro que sí, puedes ir avanzando, ¿ya? Pero como plazo máximo es el día del examen. Pasó ese plazo, ya no voy a aceptar ningún tipo de cuaderno, ningún tipo de foto del cuaderno o video adicional. Así que lo pueden seguir mandando, sí, pero ya la nota va a cambiar radicalmente porque es la revisión final. ¿Ok? Entonces que esté sus marcos, sus lemas, sus números de tema, esté todo ordenadito para que puedan ustedes tener una muy buena presentación en su video que van a enviarme para lo que es la revisión del cuaderno. ¿Ok? Entonces chicos, nos estamos viendo. Cualquier consulta, cualquier duda, hacerla saber. Cuídense. Luego, profesor. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, profesor. Chao, Matías. Cuídate.